Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta emisión, donde como cada tarde de lunes a viernes le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a dar seguimiento a la crisis por desaparición de personas con los cortes hasta el mes de septiembre, cuántas búsquedas van, la ineficacia también en identificar a los cadáveres que se encuentran en las fosas clandestinas y otras notas. Pero vamos a arrancar el programa de esta tarde con una nota que nos parece de la mayor importancia, y es el corte que presenta una ONG acerca de los defensores del territorio que son asesinados a lo largo del año pasado en América Latina. Este es el seguimiento de Global Witness, una ONG internacional que desde hace tiempo se ha dedicado justamente a poner sobre la mesa, a destacar lo riesgoso que resulta defender el agua, los bosques, la tierra, las selvas en distintos países de América Latina. 146 personas fueron asesinadas o desaparecidas por defender el territorio el año pasado, dice este informe de Global Witness. Pero también hay otros asuntos que vamos a compartirle con usted, temas de la guerra informal. 6 personas fueron encontradas asesinadas en Ojuelos, en este contexto de guerra encarnizada entre cárteles de la droga en estos territorios limítrofes entre Jalisco y Zacatecas. 6 cuerpos que fueron encontrados en Ojuelos y que, bueno, el gobernador Pablo Lemus Navarro se ha empeñado en decir que estos no fueron asesinados en Jalisco, pero de todas maneras nos concierne. 6 cuerpos encontrados ahí en Ojuelos. Y también vamos a abordar otros asuntos. Hay movilizaciones estudiantiles, le hemos dado a conocer esa información aquí en los espacios de señal informativa. Tienen diversas demandas. Hoy la rectora Carla Planter dio a conocer un mensaje, un pronunciamiento donde se dice dispuesta al diálogo, pero también subraya que hay algunas exigencias que no podrán ser cumplidas. Ya escucharemos el mensaje de la rectora Carla Planter. Y entre tanto, los estudiantes que se están organizando por separado de la Federación de Estudiantes Universitarios están haciendo algunas asambleas. En este caso, hace unos minutos terminó una asamblea en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Más adelante tendremos el reporte de Pablo Toledo de lo que expresaron los estudiantes. Es como una respuesta al mensaje de la rectora Carla Planter. No olvidaremos Gaza, donde sigue la matanza, donde sigue el genocidio, y también hay noticias de la asquerosa política migratoria de Donald Trump, que está separando familias, que está dejando a niños sin sus padres y madres, que está separando a esposos y esposas sencillamente por el color de su piel. De esto también vamos a hablar aquí en Cosa Pública 2.0, pero antes de los detalles saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. ¿Qué tal, Rubén Martínez? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Fíjese que me parece esta declaración del gobernador Lemus sobre los muertos en Ojuelos sumamente delicado, porque es como una especie de juego de evitar la papa caliente en cuanto a la estadística, en este caso de homicidios. Son personas que fallecieron, 6 personas víctimas de violencia, de asesinatos, sea en Zacatecas, en Jalisco, son víctimas. Y por otro lado, también esto me recuerda a ese juego en cuanto a estadísticas con respecto a las víctimas por el temporal. Todavía no se ha esclarecido oficialmente el caso de los 2 muertos en Tlajomulco, 2 personas que murieron intoxicadas dentro de un vehículo porque estaba el vehículo detenido por una inundación. Las autoridades todavía se niegan a sumarlo a las cifras de estadísticas, pero sí se confirmó que hay hasta ahora ya 18 muertos por el temporal, porque fue localizado un joven que había sido arrastrado por la tormenta de este lunes en Tonalá. Ya fue localizado su cadáver. Con él son 18 personas muertas. Todavía está pendiente de ver si los 2 muertos en Tlajomulco se suman. Y las lluvias otra vez dejaron esta otra, saldo de penurias y de sufrimientos para miles de habitantes de Tlajomulco y San Pedro.
por la inundación nuevamente de la avenida Adolf Horn. Y bueno, pues todas las consecuencias que esto, que no se trata de un desastre natural, sino la construcción de una ciudad neoliberal donde los gobiernos se rinden al capital inmobiliario, esto es lo que ha ocasionado. Vamos a ir a la primera nota y tiene que ver con este reporte de Global Witness. Al menos 146 personas fueron asesinadas o desaparecieron en todo el mundo por proteger su territorio, su comunidad o el medio ambiente el año pasado, señala el informe anual de la organización no gubernamental Global Witness. Esta organización que investiga abusos de los derechos humanos y del medio ambiente publicó su documento titulado Raíces de Resistencia, en el que se indica además que el número total de personas asesinadas o desaparecidas por defender su territorio o comunidad entre 2012 y 2024 ascienden al menos a 2.253 personas. Global Witness documentó que en América Latina 117 personas fueron asesinadas, 48 de ellas asesinadas en Colombia, el país con el mayor número de homicidios del mundo por tercer año consecutivo, mientras que en segundo lugar se situó Guatemala con 20 personas asesinadas. Al menos 18 defensores más fueron asesinados en México, esa es la cifra de México, 18 muertos y como mínimo 2 en Brasil, en tanto que en Filipinas se registraron 7 homicidios y en Honduras e Indonesia 5 en cada uno. Pero ve usted cómo esta violencia criminal en contra de los defensores del territorio se centra en América Latina. Son 146 personas en todo el mundo que identificó Global Witness, 117 es prácticamente el 80% ocurrieron en América Latina. Una vez más, las víctimas de aproximadamente un tercio de las agresiones mortales han sido indígenas, a pesar de que constituyen aproximadamente el 6% de la población mundial y sin embargo, en términos de cuotas de sangre pagan la mitad. La autora del informe, Laura Furones, dijo que año tras año las personas que defienden el ambiente y el territorio, que protegen nuestros bosques, ríos y tierras por todo el mundo padecen la violencia, se les persigue, acosa y asesina, pero no por infringir la ley, sino por defender la vida misma. La autora del informe, la citamos, dijo: luchar contra la injusticia jamás debería suponer una condena de muerte, y pidió que gobiernos y empresas hagan un esfuerzo por amparar los derechos de estas personas. Dicen, nos hacen falta para preservar nuestro planeta y si les damos la espalda pondremos en peligro nuestro futuro. De los casos encontrados el año pasado, 29 tenían un vínculo con temas de defensa de territorios donde se ejerce la actividad extractivista minera, 8 con la explotación forestal y 4 con la agroindustria. Más del 62% de los casos estaban relacionados con la defensa de los territorios y el acceso a la tierra. Ahora, ¿quiénes son los responsables? Dicen, el informe identificó a 3 grupos. Fíjense esto: la delincuencia organizada, los servicios militares privados y los sicarios. El nuevo informe de Global Witness insta a los gobiernos a desarticular los sistemas de opresión que hace posible la continuación de la violencia contra las personas defensoras. La activista colombiana Yani Silva subrayó que la inmensa mayoría de personas defensoras a las que se ataca no desempeñan su labor por decisión propia. Yo tampoco. Nos dedicamos al activismo porque nuestro hogar, territorio, comunidad y hasta nuestra vida se ven amenazados. Queda muchísimo por hacer para garantizar que las comunidades puedan ejercer sus derechos y que quienes las apoyen reciban protección. Si bien los casos documentados de homicidios y desapariciones de 2024 son inferiores a los del año anterior, 146 frente a 196 de 2023, otras agresiones para silenciar a estas personas como detenciones ilegales van en aumento en todo el mundo. El informe agrega que en todo el mundo los gobiernos utilizan la ley para atacar a los defensores del medio ambiente y los territorios y obstaculizar su activismo con acusaciones de delitos como evasión fiscal o terrorismo. Rachel Cox, asesora principal de la campaña de Global Witness, afirmó que los gobiernos hacen uso de sus sistemas jurídicos como instrumento para silenciar a quienes alzan la voz en defensa de nuestro planeta. Terribles las cifras, las cuotas de sangre que se paga por defender el territorio. Vamos a presentarle notas que tienen que ver con la crisis por desaparición de personas. Los colegas del diario NTR publican que en los primeros 16 días de septiembre, la Comisión Estatal de Búsqueda publicó 25 cédulas de búsqueda de personas que desaparecieron entre el día primero y ayer, y de estas 21 siguen desaparecidas. Entre los casos destacan 2 desapariciones múltiples que se refieren a hechos donde desaparecen 2 o más personas. Hemos documentado algunas de esas desapariciones múltiples acá en Cosa Pública, pero INTR nos recuerda que el primer hecho de este tipo ocurrió justo el 1 de septiembre, cuando desaparecieron Kevin Gabriel Cuevas Quesada, Rodrigo Josué Bañuelos Velázquez y Edgar Roberto Romero Gutiérrez. Esto fue en San José del Bajío, en Zapopan. Los jóvenes tienen entre 16 y 19 años de edad y hasta ayer no se había reportado su localización. La segunda desaparición múltiple se trata de el caso de la desaparición de Carlos Eduardo
Eduardo Rodríguez Velázquez y Luis Fernando Díaz Ramos, de 23 y 25 años respectivamente, desaparecidos desde el 5 de septiembre cuando circulaban por la carretera Guadalajara-Morelia en Zapotlanejo. Además de las desapariciones múltiples, destacan días en los que hubo ausencias. El 1 de septiembre fue uno de ellos. Ese día no solo desaparecieron Kevin, Rodrigo y Edgar, también se registró la desaparición de Alejandro Moy Hernández en la central de abastos en Guadalajara, de José Giovanni Hernández López, desaparecido en la colonia Santa Rosa, también en Guadalajara, y de Diego Antonio Macías García en la Haciendita en Zapopan, y 2 casos más de personas que fueron localizadas. Es decir, ese día hubo 8 ausencias con cédula oficial, solamente ese día. Pero también resaltó el caso del 5 de septiembre, con 4 casos de desaparición ese día, y los días 2 y 6 del mismo mes, con 3 cada uno. El último caso difundido en el periodo revisado por NTR es el de Kevin de Jesús Rivera González, quien desapareció ayer en el Rosario de Tonalá. En los primeros 16 días de este mes, la Comisión de Búsqueda también difundió las cédulas de 7 personas que fueron encontradas, pero sin vida. Se trató de personas desaparecidas en 2021, 2022 y 2023 en Mazamitla, Tlajumulco, Tonalá, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos. Y bueno, en otra nota también de los colegas de NTR, se detienen en la identificación forense entre enero y agosto de 2025. La Vicefiscalía de Personas Desaparecidos documentó el hallazgo de 41 fosas clandestinas según el registro de sitios de inhumaciones clandestina. De estos lugares se extrajeron 123 personas fallecidas, pero solo 1 de cada 3 fue identificado. Dice la nota que si bien en las gráficas del registro se especifica que este año suman 143 cuerpos exhumados de fosas clandestinas, 20 corresponden a fosas de años anteriores y 123 a las 41 que fueron encontradas en 2024, como se puede confirmar al revisar la base de datos. Además, la Vicefiscalía especifica en las gráficas que en 2025 identificó a 90 personas, pero de estas la mitad corresponde a víctimas extraídas en años pasados y 45 a las inhumaciones encontradas entre enero y agosto de este año. De las 41 fosas localizadas en este año, la mayoría, 29, tiene un registro de 0 identificaciones, a pesar de que varias de ellas fueron encontradas a inicios de año. Por ejemplo, una localizada en Jardines de Santa Anita, en Tlajumulco, figura con 0 identificaciones, aun cuando los trabajos concluyeron con la extracción de 4 víctimas. Otra hallada en Colinas de Desarrollo, también en Tlajumulco, 0 identificaciones, pese a que ahí se localizaron 2 personas sin vida en enero. Es decir, ya pasaron más de 7 meses y las autoridades no han podido identificarlas. Incluso dice, a diferencia de otros años, en 2025 hay 3 fosas clandestinas en las que las autoridades no han podido determinar a cuántas personas corresponden los segmentos u osamentas encontrados. El último caso es la fosa encontrada en agosto en Arenales Zapatillos, acá en Zapopan, de donde la autoridad no ha dado detalles sobre la condición en la que fueron encontradas las víctimas. Las otras 2 fueron encontradas en marzo en municipios de Valles de Jalisco. El caso más mediático y conocido es el del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, y el otro corresponde a la zona de las presas de Santa Elena en Ameca. En este contexto, los colectivos sufren agresiones. De nueva cuenta, los colectivos y familias que buscan a sus desaparecidos son blanco de agresiones. Ahora el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció amenazas por medio de llamadas telefónicas reiterativas de una persona que dijo ser de la Fiscalía del Estado. Este número, y lo reportan, es el 33 22 59 44 43. Es de una persona que nos está amenazando y que dice que la Fiscalía de Jalisco le pague y trabaja para ellos. Pedimos que las autoridades hagan lo correspondiente, publicó el colectivo en sus redes sociales. Esto es sumamente grave. Hay que recordar que este colectivo está activo en este momento haciendo labores de búsqueda en la fosa de las Agujas en Zapopan, por cierto, y reportaron que localizaron 4 bolsas más, van 270. Pero volviendo a la nota sobre esta amenaza, al difundir el número, otras personas que buscan a sus desaparecidos indicaron que también recibieron llamadas de esa misma persona. Imagínense, dicen desde el colectivo, a mí también me marcaron diciendo lo mismo, no lo dejé seguir hablando y le colgué. Son estafas y gente que le gusta molestar, ignoren. ¿En verdad creen que si fueran de la Fiscalía o del gobierno iban a decirte? A mí me dijeron que eran de la Fiscalía de mi estado y así hablan a todo el país amenazando. Esto dijo una persona. Otra dijo, y te marcan de uno, otro u otro con los 3 primeros números, es decir, 332. Ya me extorsionaron a mí, dijo otra buscadora. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista esta tarde. Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a agradecerle a Andrea Larios de Fundar Centro de Análisis e Investigación que acepte conversar con nosotros en esta videollamada, porque como cada año Fundar lleva a cabo un análisis del paquete económico que se propone cada año, es decir, se propone en los últimos meses de este año para que, sirva como el presupuesto y gasto público del próximo año. Y hay un análisis muy interesante, dice en este documento que distribuyeron, en este comunicado que distribuyeron en días pasados, que ven avances sociales, pero también retos para los derechos humanos. Andrea Larios, te saluda Rubén Martín, muchísimas gracias para conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Hola Rubén, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí poder acompañarles. Y sí, como mencionas, este año también estamos realizando el análisis al paquete económico 2026 desde la perspectiva de derechos humanos y reducción de desigualdades. Sí. Y nada más como para dar más contexto, el paquete económico, como bien decías, sí, por un lado contempla la propuesta de presupuesto de egresos a nivel federal, pero también contempla la iniciativa de ley de ingresos, que básicamente es donde vemos cómo es que el gobierno espera obtener los recursos que van a ser necesitados para financiar todo lo que delinea en el presupuesto público, ¿no? Así es. Ustedes hacen un buen resumen. No sé si quieras que entremos justamente lo que van encontrando de lo más relevante. Por ejemplo, se destaca que se está invirtiendo casi, todo el presupuesto total, y de casi el 10%, casi un billón de pesos va a gasto social. Es correcto. Lo que de las cosas generales, porque la verdad es que este es un presupuesto que está siendo particularmente retador porque trae muchos cambios, ¿no? Trae cambios a nivel programático, es decir, hubo muchos cambios en la manera en la que se estructuran los programas y también pues no hemos tenido acceso a los datos abiertos. Entonces, esto para decir que nuestro análisis lo estamos conduciendo en dos niveles, ¿no? El general, que va de la mano con esto que tocas, y ahí lo que encontramos es que sí, 2.5% del PIB, eso es lo que simboliza el presupuesto asignado a política social, programas sociales prioritarios, 2.5% del PIB van a estas prioridades sociales del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dentro de estos programas prioritarios pues destacan las pensiones para personas adultas mayores, ¿no? Que es, como sabemos, un programa que ya se encuentra también garantizado a nivel constitucional y que por lo tanto su necesidad de financiamiento va creciendo año con año. Uh-huh. Eso en la parte de política social. Al mismo tiempo, otra cosa en general que nos dice el paquete económico es que también se va a destinar 2.4% del PIB a inversión pública física, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir como estos dos números como porcentaje de la economía nacional? Pues que el gobierno federal actual está viendo en estas dos dimensiones, la social y la económica, una apuesta para detonar lo que ella, la presidenta, llama como un modelo de desarrollo con prosperidad compartida. Ahora, digamos que el balance general desde nuestra visión en Fundar es positivo, obviamente con sus matices, porque hay grandes pendientes que siguen sin ser resueltos, ¿no? Y aquí me gustaría destacar que si bien se está revirtiendo el recorte que tuvo la función para el sector salud en 2025, y ahora vemos un incremento de casi el 5% en términos reales, sigue sin llevarnos a el estándar recomendado por organismos internacionales, que es destinar 6% del Producto Interno Bruto a la salud. En México, con este presupuesto que se presentó, estaríamos apenas en el 2.5% del PIB. Lejos de esa otra meta del 6%. Exacto, aunque aumentó en este año, para el siguiente se propone aumentar el siguiente, de todas maneras está lejos de lo sugerido por expertos. Exactamente, y esto es particularmente preocupante, sobre todo a la luz de los resultados de la medición de pobreza multidimensional,
donde si bien es evidente que muchos millones de personas salieron de la pobreza por ingresos, cuando ves las carencias sociales, es precisamente la carencia por acceso a servicios de salud la que tiene el peor deterioro y que se encuentra en sus peores niveles desde que tenemos medición multidimensional. En el documento también destacan aumentos, aunque moderados, en educación y vivienda, que también, digamos, lo ven como positivo, pero prácticamente después justamente se cuestiona que hay algunos rubros que se disminuye significativamente, como cultura, la protección del medio ambiente, ciencia y tecnología, y destacan también un tema que en este programa nos parece de la mayor importancia, la crisis por desaparición de personas, que ahí prácticamente queda intocado. Es correcto, digamos que ya en el lado negativo de nuestro análisis y nuestro balance, vemos, sí, por un lado, continúa el fuerte desfinanciamiento al sector cultural, ¿no? Y pues en los últimos meses hemos visto la manifestación de las implicaciones de estos recortes, ¿no? Cierres de centros culturales, etcétera. Y eso se mantiene para 2026, pues se propone un recorte del 14% respecto a 2025, que es bastante grande. Lo mismo con protección ambiental, ¿no? Tanto para la función agregada de todos los programas que buscan avanzar en la garantía del derecho a un medio ambiente sano, como en la institución que se encarga de operar esta política, que es la Semarnat. La función protección ambiental tiene un recorte del 7% y la Semarnat del 5.2%. Y mencionaste lo de ciencia y tecnología, y eso también es bastante preocupante y un poco contradictorio con la visión del gobierno federal de impulsar este Plan México, que como uno de los ejes más importantes es promover precisamente la innovación tecnológica en el país, y sin embargo, pues tiene un recorte para el próximo año. Y totalmente, y aún más preocupante, la situación en la dimensión de seguridad y atención a víctimas, pues lo que identificamos es que se sigue optando por dirigir recursos para resolver en el post y no prevenir, ¿no? Al mismo tiempo que los recursos que se destinan a aquellas instituciones encargadas de brindar el acceso a la justicia y hacer las acciones de búsqueda e identificación de personas, pues básicamente se quedan estancados respecto al año anterior. Sumamente delicado eso. Andrea, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Hola, Jesús. Andrea, quería preguntarte, ahorita enfocarme en el tema del impuesto sobre la renta. Es sumamente importante esto considerando un reto que hay pendiente en México, que es la desigualdad, la enorme desigualdad. Se supone que a través de ese impuesto pues podría haber, digamos, una contribución progresiva, que los que más tienen más paguen. Pero ustedes advierten que para el próximo año hay dos, digamos, ¿cómo decirlo?, exenciones sumamente delicadas que me parece que podrían beneficiar a las personas con más recursos. Nos comenta qué observaron en cuanto al ISR. Claro, pues mira, como tal, a las tablas del ISR y a los porcentajes que pagamos las personas trabajadoras no hubo modificaciones, pero es verdad que se proponen estas dos medidas que en realidad lo que hacen es reducir el cobro potencial por ISR. Una es aquella asociada a la repatriación de capitales, es decir, todo el dinero que se encuentre fuera del país y que por lo tanto no ha pagado sus impuestos en el país, va a haber un premio, digamos, si se regresa y con la condición de que se dirija a inversión productiva. Y esto me parece que es la manera de vincularlo con la apuesta del Plan México. Sin embargo, esta reducción de la tasa a pagar del 30 al 15% para esta repatriación de capitales, pues podría también estarse entendiendo como un premio al no cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas y personas con mayores ingresos del país, ¿no? Claro. Y por el otro lado, la que es todavía más preocupante es esta exención propuesta, que es una exención generalizada. Exención se refiere a que no se les va a cobrar el ISR por la actividad económica generada a quienes contribuyan a la organización de la Copa Mundial de Fútbol el próximo año. Claro. Esto es sumamente delicado, Andrea. O sea, cualquier, digamos, negocio, comercio o empresa o institución, lo que sea, que participe en la organización del Mundial, perdonado el ISR. Sí, y mira, la verdad es que es igual, dentro de las complicaciones para el análisis de este paquete es que no tenemos mucha más información que esto, ¿no? Como estas dos exenciones nombradas en los criterios generales, pero realmente sin mayor detalle sobre a qué sí aplicaría y qué no aplicaría, y por eso también nos preocupa, porque no hay mecanismos de transparencia ni rendición de cuentas que puedan
justificar la pertinencia de estas exenciones por un lado y por el otro, pues evaluar sus impactos sociales y económicos que de acuerdo con la propuesta del gobierno serían positivos. Esto me llama la atención, Andrea, porque este gobierno y el anterior de la Cuarta Transformación se ufana diciendo que ya superamos el neoliberalismo, que ya estamos en otra etapa, pero esas dos medidas me parecen a mí absolutamente neoliberales en cuanto al ISR y estaría pendiente una reforma fiscal verdadera, pero ¿qué opinión tienes? Sí, mira, justo en todas las discusiones que hemos tenido para analizar este paquete, hemos dicho que es un paquete lleno de aciertos, tensiones y contradicciones. Y totalmente, ¿no? Por un lado se está priorizando la política social y se sigue apostando a esa dimensión como una manera de la reducción de pobreza y desigualdad, que hemos visto que sí ha funcionado en cierto grado, pero al mismo tiempo seguimos viendo este tipo de exenciones, la negativa a modificar las tasas del ISR o ampliar los bienes o productos que podrían ser sujetos de un impuesto, como por ejemplo el patrimonio, ¿no? No vemos tampoco cambios ambiciosos en materia de los impuestos al patrimonio que ya existen, pero que son a nivel local, como la tenencia o el predial. Entonces, definitivamente por ahí todavía hay mucho más margen de lo que se puede hacer para hacer uso de los impuestos como una herramienta que contribuye a la reducción de desigualdades. Sí, digamos que es un paquete que por un lado nos dice muchas cosas que nos son positivas y nos parecen aciertos, pero por el otro hay varias que no terminamos de entender la pertinencia de continuar con esta línea bajo, pues sí, esta apuesta de reducción de desigualdades y promover el bienestar para toda la población. Andrea, otro tema es cómo se financia ese presupuesto. En el documento señalan que una parte no menor, me parece, son casi los 6 billones de pesos de los 10 que componen el gasto público del próximo año, vienen de recaudación propia. ¿De dónde se financia el resto? ¿Qué peso tiene la deuda, el endeudamiento de un gobierno que, por cierto, ofreció no endeudar las finanzas públicas y, sin embargo, se ha crecido, viendo los propios documentos de Hacienda, creció de 11 billones de pesos de deuda pública, tanto interna como externa, en 2019 a prácticamente 18 billones de pesos en julio de este año? Sí, mira, el tema de la deuda creo que es uno de los focos de y en realidad los últimos paquetes económicos, ¿no? Precisamente por lo que mencionas. Sin embargo, yo diría que en este tenor de aciertos, tensiones y contradicciones, esto estaría en una tensión. Porque en realidad solo el 14% del gasto para el próximo año se va a financiar con deuda. Es una parte pequeña, ¿no? Y como decías, el 57% de ese gasto se va a financiar a través de impuestos y el 43% a través de otras fuentes no tributarias, pero que no son deuda. Ahora bien, este 14% que se va a financiar con deuda, sin duda se suma al agregado de los requerimientos financieros históricos del sector público, que sí han ido creciendo, pero aquí me parece importante matizar con dos cosas. Uno, el 85% de la deuda mexicana está emitida en moneda nacional y en plazos de mediano a largo plazo. Entonces, esto digamos que le quita presión fiscal en el corto plazo al gobierno federal, además de que es menos riesgosa porque no está sujeta a cambios en el tipo de cambio o en el nivel de endeudamiento total estable, lo cual también es positivo porque te habla de que no se tiene la apuesta de incrementar este endeudamiento. Una cosa que también es preocupante por el lado de la deuda, pues es el costo financiero de esa deuda, que sí ha ido creciendo año con año y ahora ya representa una parte muy importante de los ingresos presupuestarios totales. Y es ahí donde pues nos encontramos con las contradicciones. Digamos que en el corto plazo el endeudamiento no es malo en su totalidad, dependiendo de a qué se dirige, ¿no? Eso es como una cosa. Si se dirige a, por ejemplo, proyectos productivos, pues teóricamente esto detonaría la economía y entonces se podría continuar con el pago de esa deuda. Sin embargo, pues las prioridades y las necesidades de nuestro país siguen creciendo, ¿no? Al inicio decía el tema de las pensiones, que ese costo va a seguir subiendo porque pues es la trayectoria demográfica, digamos, y en ausencia de
cambios integrales y profundos a la estructura tributaria del gobierno federal, pues el gobierno en algún momento se va a tener que enfrentar al menos a dos decisiones. Una, volver a la apuesta por la consolidación fiscal, recorte del gasto y austeridad, como la que vimos en el paquete económico del año pasado, y con ello, pues las implicaciones que veríamos para la garantía de derechos. Y la segunda, pues sería endeudarse aún más y no cumplir con lo que está estipulando en la actualidad, ¿no? Entonces, definitivamente es necesario que se hagan cambios profundos a la manera en la que se cobran impuestos y que estos cambios vengan motivados desde la lógica de utilizar a los impuestos como una herramienta reductora de desigualdades, no solamente recaudatoria, y por eso habría que apostarle a estos impuestos que van directo sobre los ingresos, claro, o sobre la propiedad, ¿no? Para que realmente sean progresivos. Ojalá se dé esa discusión. Y si nos permites, justo sobre eso te volveremos a solicitar, digamos, un contacto más adelante, porque esto apenas empieza esta discusión. Por hoy te agradecemos que nos presentes este marco general y luego ir profundizando en otros temas, Andrea Larios. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, Jesús y Rubén, por la invitación. Al contrario, gracias. Muy agradecidos a Andrea Larios de fundar Centro de Investigación y Análisis, que cada año hace este ejercicio de evaluación del paquete fiscal. Vamos a una pausa y vamos a regresar para presentar la información sobre los asuntos universitarios, sobre los asuntos internos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Desde semanas atrás, especialmente la semana anterior, se manifestaron algunas estudiantes protestando y exigiendo algunas demandas. Incluso en algunos centros se llamó al paro de actividades, pero también hubo en algunos de estas manifestaciones tensiones, confrontaciones. Bueno, hoy sale la rectora Carla Planter, la rectora general, a dar un pronunciamiento desde su cargo como máxima responsable de esta casa de estudio. Lo vamos a escuchar y al final vamos a tener el reporte de Pablo Toledo, porque ya algunos estudiantes organizados, en este caso en el CUSEI, hacen una respuesta, un pronunciamiento ante el mensaje de diálogo, pero también de algunos irreductibles, de algunos temas en los que dice la rectora no se puede negociar con quienes, en específico algunas demandas que ya escucharemos, pero vamos a escuchar el mensaje de la rectora Carla Planter. Queridos universitarios, en los últimos días me he dedicado a revisar con toda seriedad los hechos, los pliegos petitorios que nos hicieron llegar, los videos y toda la información que ha circulado. Lo he hecho con el firme compromiso de escuchar con apertura y de entender. Es fundamental que tanto la autoridad como la comunidad universitaria garanticemos el derecho de estudiantes, maestros y trabajadores a criticar, disentir y expresar nuestras opiniones libremente, siempre de manera pacífica y dentro del marco normativo vigente. Los integrantes de la universidad debemos comprometernos con los valores esenciales que sostienen la convivencia democrática, el reconocimiento de la pluralidad de los puntos de vista y el respeto a las decisiones mayoritarias. La violencia nos indigna a todos. Por eso, desde hace unos días instruí a la Defensoría de los Derechos Universitarios para que revise con todo detalle lo ocurrido recientemente y actúe en consecuencia tomando las medidas que correspondan. Después de leer las peticiones, hay algunas, como la mejora de espacios o temas de cupo, que son completamente atendibles. En muchos casos ya estamos trabajando en ellas. En Cooksh, por ejemplo, estamos haciendo un gran esfuerzo por pintar, arreglar los baños y mejorar nuestras instalaciones. Solo les pido que nos ayuden a cuidarlas, a no destruirlas. En Cucsur se confirmó ya el próximo inicio de apoyos alimentarios para las y los estudiantes que más lo necesitan, y esa es una iniciativa que replicaremos en la red. En CUCBA hemos hecho las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para garantizar el transporte público al centro universitario.
Estamos también trabajando en la mejora de la infraestructura y la seguridad del campus, así como en los espacios deportivos. Entre las peticiones que me hicieron llegar hay algunas que definitivamente no podemos atender, como destinar en los centros universitarios espacios de tolerancia para el consumo de cannabis. Esta es una demanda que simplemente no vamos a aceptar, porque la universidad no es el espacio para ello. La universidad es un espacio para el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento, no para consumir este tipo de sustancias. Otra de las demandas que definitivamente no aceptaremos es cancelar el proceso de elección de los integrantes del Consejo General Universitario, el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara. Eso sería ilegal. Violaríamos la normatividad y los derechos de una comunidad de más de 360,000 personas, una comunidad de estudiantes, profesoras, investigadores, así como de trabajadores administrativos y operativos que de manera profesional y en tranquilidad desarrolla cotidianamente las funciones sustantivas. La UDG es grande no solo por su historia, sino por lo que hemos construido juntas y juntos, porque hemos estado siempre al lado de las y los que menos tienen. La UDG es la universidad que atiende al mayor porcentaje de jóvenes que están en los quintiles más bajos de ingresos en todo México, porque somos la única universidad del país que está presente en todo el estado y brinda educación en los municipios más lejanos, porque en la pandemia no nos encerramos, sino salimos a atender a la sociedad jalisciense, hicimos miles de pruebas y aplicamos miles de vacunas, y porque nunca nos hemos quedado indiferente frente a las grandes causas sociales de nuestro tiempo. Todo esto ha sido posible gracias a la estabilidad y la gobernabilidad que hemos construido a través de nuestros órganos de gobierno, como el Consejo General Universitario, y también a las conquistas alcanzadas por los gremios, es decir, los sindicatos y la organización estudiantil. Recordemos que gracias a la organización de las y los estudiantes, esta universidad ha dado luchas que nos enorgullecen. Que hoy tengamos el 50% de descuento para estudiantes en el transporte no fue un regalo, fue una clara conquista de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y otras tantas luchas, como la defensa de la autonomía y el presupuesto universitario, las marchas contra la violencia, el apoyo a las madres buscadoras, la solidaridad con causas justas dentro y fuera de nuestra casa de estudios y un largo etcétera. Son muchas las batallas que esta comunidad ha dado y muchos los logros conquistados. Sé que hay cosas por mejorar en nuestra universidad y en eso estamos trabajando todos los días. Para todas las demandas legítimas, de una vez se los digo, la respuesta es sí, por supuesto que sí. Para todas las demandas que ponen en riesgo la vida universitaria, el bienestar de nuestros estudiantes y que cancelan todas las vías democráticas, la respuesta es muy clara, no. No vamos a aceptar demandas que dañen a nuestros jóvenes o que dañen la vida de nuestra institución. Con nuestras y nuestros estudiantes, todo. Con nuestra comunidad, todo. Vamos a escuchar, a dialogar y a trabajar de la mano. Y lo digo sin rodeos. No vamos a permitir que actores externos manipulen, tergiversen o se aprovechen de las causas legítimas de nuestros estudiantes para fines políticos ajenos a la universidad. Querida comunidad, dialoguemos, ejerzamos la crítica, propongamos para mejorar, pero hagámoslo siempre con respeto y cuidando de nuestra comunidad. Muchas gracias. Ese fue el posicionamiento de la rectora Carla Planter ante esto. Diálogo con estudiantes sí, pero hay algunos temas, algunas exigencias que no se van a tomar en cuenta, no pueden ser ni siquiera dialogadas, como la tolerancia a espacios para consumo de cannabis, en particular lo mencionó, y la suspensión de las elecciones del Consejo General Universitario. Pero ya hubo respuesta de algunos estudiantes ante el mensaje de la rectora. Ahí estuvo nuestro amigo y compañero Pablo Toledo Torres, quien nos va a pasar este reporte. Pablo, gracias por atender este reporte. ¿Qué nos puedes compartir? Ya estamos al aire, Pablo. ¿Me escuchas? A ver, Pablo, ya estamos. Gracias, Pablo. Sí, ya te escuchamos bien. Adelante. Ok, perfecto.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, saludarlos como siempre. Oigan, platicarles de esta asamblea que se llevó hace unos minutos allá a las afueras de CUSEI. Primero, resaltar que pues fue bastante tranquila. Los cerca de 100 estudiantes que estuvieron afuera de las instalaciones del CUSEI se mantuvieron en total calma y en paz. Simplemente hablaron del posicionamiento que alcanzamos a escuchar hace unos momentos ahí con ustedes de la rectora y su opinión sobre lo que la rectora comunicó. Ellos hablaron sobre que no están de acuerdo con varios puntos que ellos están tratando que la universidad no está de acuerdo en tocarlos o llevarlos a cabo, negociarlos, por así decirlos, y por ello pues estuvieron realizando en esta asamblea una votación. Nos tocó al menos alcanzar una votación en la que ellos sometieron a esta votación entre todos los presentes sobre una urna a papel escondido, dicen ellos, para votar y dar un límite de 24 horas para tener una reunión con las autoridades universitarias y poder llevar a cabo ellos un nuevo diálogo donde haya pues más apertura a sus demandas. De lo contrario, pues estarán dictaminando acciones de las cuales no mencionaron qué tipo de acciones son las que van a determinar dentro de un plazo de 24 horas si no tienen una respuesta por parte de las autoridades universitarias. Ellos estuvieron pues básicamente a las afueras de la estación CUSEI del tren ligero, en esta parte abajo, de hecho resguardos delimitados, con una cinta amarilla, varios de estos jóvenes, muy jóvenes, todos ellos, en su mayoría vestidos de negro, algunos cubiertos de sus rostros con paliacates, algunos pasamontañas, con un fuerte sol, bastante sol, por ello llevaban pues también hay unos paraguas y con 2 bocinas con las que estaban haciendo los anuncios. Platicarles que también ahí se estuvieron repartiendo entre los estudiantes de CUSEI y las personas que pasaban por la zona un pequeño flyer que es pues básicamente una hoja que le llaman ellos la Antigaceta, que es de la Unión Juventud Revolucionaria de México, en la cual pues ellos exponen varios de los puntos, el por qué no están de acuerdo. Inclusive ellos dicen que su lucha ya tiene bastante tiempo, que no empezó con el asalto espontáneo de la historia, sino que ellos ya se habían enfrentado a lo que es la FEU. O sea, hablan de un movimiento bastante organizado que tiene tiempo, pero que ante las demandas que hoy realizan que no se están cumpliendo, es por lo que nuevamente pues salen a hacer este tipo de manifestaciones. Platicarles que de hecho el gobernador Pablo Lemus, que se ha mantenido muy al margen de esta situación que ha ocurrido desde la semana pasada en la Universidad de Guadalajara, pues él decía que no va a tomar parte, que tiene constante comunicación con la rectora Carla Planter, pero que hasta que ella no se lo indique, pues ellos estarán determinando alguna acción. Y efectivamente, de la policía, por ejemplo, de Guadalajara, en el momento que nosotros estuvimos ahí, llegaron algunos elementos que sostuvieron un diálogo con las personas que traían el megáfono, los micrófonos, en los cuales pues simplemente se les preguntaba cuál era el motivo de la manifestación y qué era lo que ellos pensaban hacer, y pues simplemente señalaron que estaban realizando una asamblea para que sean escuchadas sus peticiones, pero no se hablaba de tomar el plantel hasta este momento, ni se habló de si esto vaya a ocurrir un poco más adelante. Entonces, pues comentarles que hasta el momento, pues básicamente todo se ha llevado en paz ahí en CUSEI. No están bajo la asamblea, que nos tenemos que retirar nosotros, pero manteniendo esta asamblea en la votación con el límite de 24 horas que ellos estaban dando para pues tratar de tener nuevamente un diálogo con las autoridades universitarias y pues respaldar las peticiones que han venido realizando a lo largo de estos últimos días. Esto pues fue parte de lo que se vivió en este momento, sobre todo resaltar una jornada, una asamblea que se llevó bastante tranquila, donde inclusive las autoridades de CUSEA también pues se mantuvieron al margen, escuchándolos. No hubo intercambio absolutamente de nada, una asamblea que se llevó pues bastante respetuosa. Ya será cuestión pues de algunas horas para conocer qué es lo que se dictaminó o qué es el resolutivo de esta asamblea y qué es lo que vaya a pasar, ya sea en algunas horas o en días posteriores. Eso es. ¿En qué lugar específico se llevó la asamblea ahí en CUSEI, Pablo?
Perdón, no te escuché. ¿En qué lugar específico se celebró la asamblea? ¿En algún auditorio, en algún patio? No, básicamente en la explanada, en la entrada de ahí de Cusey, a las afueras de la línea 3. de la estación de Cusey. Por Avenida Ahí Revolución, se albergaron los jóvenes, colocaron algunas bocinas y ahí estuvieron reunidos, algunos sentados, algunos separados, sobre todo quienes tomaban el micrófono, era quien se dirigía con los jóvenes para que pues les dieran su opinión. Bastante dispersos, algunos que se pusieron en las orillas con el megáfono pues para anunciar o gritar pues básicamente las exigencias que ellos hacen hacia la Universidad de Guadalajara, pues donde resalta muchísimo el tema de la disolución del Consejo General Universitario, que es una de las principales demandas que, pues bueno, ya escuchamos a la rectora, claro, esto no está a discusión. Así es. Muchísimas gracias, Pablo Toledo, por este reporte. Nos mantenemos al pendiente. Hasta luego. Buenas tardes, Pablo Toledo. En tanto, el diario Informador publica un comunicado de la universidad en la que denunció la presencia de grupos externos en los hechos violentos ocurridos el pasado martes en el edificio de Rectoría. Esto fue denunciado por el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores, Jesús Becerra. Él difundió un video en sus redes sociales donde acusó a los encapuchados de iniciar las agresiones. Atacaron por la espalda a un profesor universitario. Los trabajadores fueron víctimas de violencia y se circula una ficha de un supuesto manifestante que en realidad ya causó baja voluntaria como miembro de la comunidad universitaria. Bueno, vamos a ir a una pausa más y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 en este día miércoles 17 de septiembre. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 ya prácticamente para despedirnos, pero son devastadoras las noticias que están viniendo desde la Franja de Gaza, con noticias recientes. Por ejemplo, un anuncio que está haciendo Israel a 500,000 de civiles para que huyan de la ciudad de Gaza y corran hacia la parte sur de la franja, en tanto que el Ministerio Israelí de Finanzas asegura que Israel y Estados Unidos ya están en diálogo para repartirse Gaza, dice este nazi. La franja es una bonanza inmobiliaria que se paga sola, dijo Bezalel Smotrich, agregando que la demolición, primera etapa de la renovación de la ciudad, ya está hecha, en tanto que sigue el aumento de muertes, tanto por la hambruna como por los ataques allá en Gaza. Sobre todo es que ayer ya inició el asalto terrestre con toda su fuerza contra Ciudad Gaza. Dicen que está ardiendo prácticamente Ciudad Gaza. Solo el día de ayer fueron asesinadas 106 personas en el primer día de esta ofensiva que se prevé que será larga. En tanto, mientras estas escenas prácticamente tan distópicas de estas imágenes de sufrimiento de miles y miles llevando sus pocas pertenencias que les quedan en autos o en carretas jaladas por caballos o por burros, siguen estando presentes, y especialmente el dolor y el sufrimiento de los niños que aguantan los bombardeos y evidentemente las heridas, cuando no el asesinato cometido por las fuerzas de defensa de Israel. Terrible lo que está ocurriendo, inhumano, bárbaro lo que está haciendo la clase dirigente de Israel en contra de la población civil palestina, tanto de la Cisjordania, especialmente en Gaza. Están repitiendo el holocausto. Qué indigno, qué cínico que un sufrimiento que ellos vivieron hace 80 años ahora lo estén ocasionando a otro pueblo. Nos vamos, hasta mañana. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.